Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro acostumbrado programa Las Verdades de Miguel en Televisión. Yo voy a referirme otra vez al revocatorio. Es un tema, pero alguien dijo por ahí que estaban matando el revocatorio. Yo pregunto, ¿quién mata el revocatorio? Durante el asedio de Troya, batalla final de la guerra librada entre griegos y troyanos, París mató a Aquiles clavándole una flecha envenenada en el talón. El gran dilema de Lamut está en el talón de Aquiles, representado por las ambiciones desmesuradas de sus dirigentes, simulando una unidad cuando todos sabemos que cada uno tiene sus intereses particulares. Cuando cualquiera de ellos presiente que peligra su opción presidencial, entonces emiten declaraciones sin ton ni son, inclusive inventan escenarios donde supuestamente los poderes públicos se muerden entre sí. Finalmente, la vocería irresponsable recae sobre uno de los más incapaces, quien no se cansa de amenazar con hacer arder al país. A todas estas, un extranjero, Luis Almagro, se ha convertido en el gran oráculo de la Mesa de la Unidad Democrática. Hasta él concurre una parranda de subalternos torpes a pedir sanciones contra Venezuela. Entre tanto, según esta pléyade de fantasmagóricos, está por acabarse la maltrecha democracia. Me imagino que el inefable que pelea ahora su partido por ser el candidato eterno de la MUD lleva consigo el decreto Carmona. Inclusive, este personaje compromete a oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, según él, dispuestos a rebelarse contra el gobierno. Se asusta con el posible allanamiento de la inmunidad de algunos diputados. Inclusive, él mismo se siente amenazado porque hasta ahora no ha logrado dilucidar cuál es su función, gobernador o agitador. Cualquiera con 3 dedos de frente puede preguntarse con qué tiempo gobierna. Quien busque la respuesta podrá encontrarla en un estado depauperado. ¿Quién mata el referéndum revocatorio presidencial? Otra vez vuelve la soberbia a traicionar a los jefes de la MUD. No les basta con haber desvirtuado la recolección de 100.000 firmas promoviendo un evento de no sé cuántos millones. Por cierto, una razón que motivó el despelote que no les permitió un proceso ligero y transparente. Sobre todo, ¿por qué? Porque quedaron a merced de quienes firmaron, entre comillas, por firmar. Ahora, cuando solo le exigen 20% para activar el referéndum, vuelven a fanfarronear con una marejada popular que, según ellos, llevará millones a las colas. Pues bien, la culpa no es del ciego, sino de quien le da el garrote. ¿Quién dijo que su secretario ejecutivo, un personaje que fracasó estruendosamente como jefe de campaña presidencial del hoy difunto Edmundo Chirino en el año 1988, era apto siquiera para ganar las elecciones de un modesto condominio? No aprende la dirigencia opositora, a pesar de que la más reciente participación política de su vocero fue con la tristemente recordada Coordinadora Democrática. ¿Quién mata el revocatorio? Como en la muerte de Honorio, esta dirigencia pretende que el pueblo opositor se sienta padre emotivo de esa criatura sin pie ni cabeza, que ahora es la Mesa de la Unidad Democrática. Por lamentable coincidencia, por la participación del hijo de Miguel Otero Silva, los irresponsables de la dirección opositora van como dicen en criollo, como asadura para el campo, conducidos por los radicales que desde afuera del país, llevando una vida opulenta, pagada además por empresarios que juegan a los dos bandos, quienes han alimentado su fortuna mediante la corrupción, pretenden incendiar la República. Las barreras se las imponen ellos mismos cuando le hacen el juego a quienes no quieren el revocatorio, porque atenta contra sus posibilidades electorales. La historia vuelve a repetirse, y si recogen millones de firmas, ahora con el 20%, entonces el CNI tendrá el pretexto para alargar el proceso, ya que en su legítimo derecho revisará una a una las rúbricas y huellas estampadas en los cuadernos.
No me vengan ahora que estoy alertando sobre el asunto, no me vengan ahora que estoy favoreciendo al gobierno. No solo apelo, sino al sentido común, del cual pareciera carecer la catajarria, perdónenme que la mencione de esa manera, de líderes opositores que se disputan la torta de la candidatura presidencial. No es lo mismo revisar 4 millones de votos, o de huellas, o de papeletas, que 11 millones, los 11 millones prometidos anticipadamente por los encapuchados de la MUD. Por ello, esta especie de reedición de la quinta columna, recuerdan al general Queipo, a quien se le atribuye la expresión Queipo del Llano, como sinónimo de las fuerzas enemigas infiltradas en la MUD, cobra mayor fuerza y es representativa de la mayoría de sus dirigentes. En el próximo segmento voy a estar conversando con el politólogo Jesús Márquez Briceño. Hoy vamos a conversar con un politólogo, pero más dado a la historia, un historiador, vamos a llamarlo así. Se trata de Jesús Márquez Briceño. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por la invitación. Yo siempre he sostenido, ¿por qué la presencia del profesor Briceño, Márquez Briceño, aquí en el programa? Yo siempre he sostenido que Venezuela es un país sin memoria nacional. La gente olvida, la gente no conoce la historia, en fin. Y a ello atribuyo algunos de los problemas que hemos vivido a través de toda nuestra historia republicana. Desconocer el pasado, no podemos tener una idea clara de lo que es el presente y mucho menos lo que va a ser el futuro. Con el profesor Márquez Briceño voy a conversar, voy a arrancar con un tema que estuvo muy en boga, pero aquí las cosas se olvidan, suben y bajan. Pidieron partidas de nacimiento, se movieron, solicitaron la asistencia del presidente de Colombia, en fin, ya ustedes saben a qué tema me refiero, es el tema de la nacionalidad del presidente Maduro. Usted, profesor, me han dicho que conoce bastante sobre el asunto, podría darnos algunos elementos que nos permitan dilucidar las dudas que podamos tener sobre el asunto, sobre el tema. Sí. Pregunto. Mire, el padre de Nicolás Maduro Moros nació en Falcón, eso no hay ninguna duda. Están diciendo mucho que nació en Colombia para que entonces, junto con madre colombiana, podría producirse pues la idea de una persona que padre y madre son colombianos. Y como dar de que él también entonces es colombiano por las dos partes y que nació allá. Pero Nicolás Maduro García es hijo de una falconiana, madre falconiana, de apellido García, y padre nacido en Curazao, que llegó a los 14 años a Falcón, se convirtió al catolicismo, se casó pues con la abuela del actual presidente, y su hijo, Nicolás Maduro García, entró a Acción Democrática, ingresó a Acción Democrática desde el comienzo de la existencia de Acción Democrática, desde el año 41. Muy joven, tenía más o menos 18 años. Yo, por cierto, milité en la Juventud de Acción Democrática de los 14 años. Tuve un tiempo ahí. Más conoce el tema, sí. Entonces. Entonces, Nicolás Maduro García estuvo muy ligado siempre a Luis Beltrán Prieto Figueroa. Y vamos a ver que después eso influye políticamente en la vida de Nicolás Maduro García, su amistad con Luis Beltrán Prieto, con el maestro Prieto. Pero ¿por qué se casa con una colombiana? Que hay que explicar una cosa, cuando nace Nicolás Maduro Moro, ya ella es nacionalizada venezolana. Ya ella se había nacionalizado. O sea que cuando nace Nicolás Maduro Moro en el año 62, el padre venezolano que nació en territorio y la madre naturalizada.
que trabajaba en el Seguro Social. Ella trabajó más de 20 años en el Seguro Social. Uno de los testigos de eso, por cierto, Héctor Pérez Marcano, que fue muy amigo de la consultora jurídica de una época donde la mamá de Maduro Moro fue secretaria de esa señora, de esa consultora jurídica. ¿Por qué entonces conoce a la mamá de Maduro Moro? Porque él se va al exilio en el año 52. Él lucha contra la dictadura militar. Fíjense que él no se va cuando está Pérez Jiménez, sino el año que corresponde a Suárez Flamerich. En 1952 está Suárez Flamerich, como lo sabemos. Sí, después de la muerte de... Sí, de Delgado Chalbó. Se va a Colombia, específicamente a Bogotá, conoce a la mamá del actual presidente y les nace una hija en Bogotá, la cual es venezolana por nacimiento, de acuerdo a las dos constituciones últimas venezolanas, o sea, la del 61 y la del 99, por la cual toda persona que nace en el exterior de padre o madre venezolana, padre o madre, con que sea uno, ya es venezolano por nacimiento. O sea que la hermana mayor de Maduro Moros, el actual presidente, es venezolana por nacimiento. Si él hubiese nacido en Bogotá, también fuera venezolana por nacimiento. Y una tercera hija, una tercera hermana que él tiene, pues también hubiera sido venezolana. Pero esta nació en Caracas, es la menor. Ahora, cuando regresa, quizás por ahí viene la idea de que el papá es colombiano también, porque él vivió desde el año 52 hasta el 58 que cae la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, que vendría siendo el tercer presidente, primero Delgado Chalbó, Suárez Flamerich y Pérez Jiménez. Entonces, él regresa a Venezuela y cuando ya Betancourt gana las elecciones, él entra a trabajar en la Corporación Venezolana de Fomento, Maduro García, padre de Maduro Moro. Y tiene allí un desempeño muy elogiado por personas que trabajaron con él. Yo no puedo nombrarlas porque no me han dado permiso, pero yo tengo más de 20 años de amistad con una economista que trabajó con él. Y lo recuerda como una persona muy eficiente como economista y de una gran calidad humana. Por cierto, ella no es chavista, o sea, tiene cierto valor porque es totalmente antichavista, pero recuerda a ese señor compañero de trabajo de una manera excelente. Y luego también conocí a un ingeniero mecánico que se graduó en 1964 y que me dijo que Maduro García lo ayudó muchísimo para su tesis, que estuvo enfocada hacia la industria en Venezuela. Entonces, quien lo orientó en la Corporación Venezolana de Fomento fue Maduro García. Posteriormente, Maduro García es candidato a diputado por el MEP, porque él, por su amistad, su nexo con el maestro Prieto, pasa a formar parte del MEP ya antes de las elecciones. O sea, pues en la división del 97. Yo creo que hasta él militó en la Acción Democrática desde el 41 al 67. Al 67. Entonces, luego, cuando triunfa Rafael Caldera, él se dedica al MEP de una manera bastante importante y es secretario de Finanzas del MEP en Caracas. Ahí tiene mucha amistad con Álvaro Silva Calderón, que dio declaraciones de que fue una persona espléndida, que fue una persona de gran calidad humana y todas las personas que han hablado de esa ubicación de Maduro García en el MEP hablan de la gran amistad y de cómo Beltrán Prieto escuchaba las opiniones, tanto económicas como políticas, de Nicolás Maduro García. Ahora, Nicolás Maduro García no jamás supo, por supuesto, que su hijo iba a ser canciller, que su hijo iba a ser presidente, porque murió en 1989 en la carretera Morón-Coro, en un accidente de tránsito cuando iba a visitar a su madre allá en Falcón.
Tengo entendido, no estoy seguro porque en este momento no recuerdo, porque yo vi los datos en la partida de la partida de nacimiento y ella creo que fue en Cumareo, o sea, donde ella nació y donde vivió. Porque tengo que dar una información muy importante. Profesor, vamos a esperar esa información bien importante. Vamos al corte Sí. y continuamos. Continuamos con el profesor Jesús Márquez Briceño, el politólogo. Una conversación, vamos a decir, una exposición bien interesante sobre la vida del presidente de la República, sobre su nacionalidad y sobre su origen. Ojalá el presidente nos esté viendo o pida el programa en un momento determinado. Pero usted nos había dicho que tenía una información bien importante ya sí, al finalizar el segmento anterior. Sí, en el diario, en un diario Tal Cual, cuando era diario, aproximadamente el año 14, entre el año 14 y 15. Por cierto, el periódico dejó de ser diario en febrero del año 15. Aparece un comunicado. Por cierto, yo conversé eso con Julio Borges y con Tomás Guanipa, que me los encontré, y ellos pues, tenían conocimiento de esa información. Una comisión de diputados, allí aparece esa información más o menos, pero fue el único periódico donde lo encontré. Aparece que una comisión de diputados de la Mesa de la Unidad, de la anterior asamblea, por supuesto, porque si fue el año 14 o 15, era cuando tenían 17 diputados en la Mesa de la Unidad. Allí aparece el coordinador Abelardo Díaz, de Primero Justicia. Yo hice todo lo posible por encontrar de nuevo esa información, que yo la tuve, yo tenía ese periódico, bueno, pero como hay tantos periódicos que luego se votan, pues. Ahí se fue, o sea, me faltó recortarla, bueno, y se fue ese periódico, porque quisiera recordar a los otros 5 diputados que eran Acción Democrática, creo que COPEI, los partidos que en ese momento de la mesa estaban. Voluntad Popular creo que no tenía todavía diputados ahí. Entonces, allí aparece que esa comisión encontró en el libro de registros de nacimiento de Candelaria, de la parroquia Candelaria, Nicolás Maduro Moro, nacido en la Policlínica Caracas. Y yo digo algo, qué extraño tiene que Nicolás Maduro Moro haya nacido en la Candelaria cuando su padre trabajaba en el centro de Caracas, en la Corporación Venezolana de Fomento, en las torres, una de las torres del centro Simón Bolívar, y su madre era secretaria en el Seguro Social. O sea, yo no comprendo por qué esa resistencia a pensar que una persona, que sus padres trabajan en 2 lugares, por cierto, donde tienen 15 cuadras, el hijo haya nacido en la mitad. Porque entonces inventan de que han inventado de todo. Y eso perjudica, por cierto, al revocatorio, porque ahorita hay una lucha tremenda de Aristigueta Granco, de Nito Pérez Osuna, de Pablo Medina, que critican a la mesa por hacer un revocatorio a una persona que es extranjera, porque realmente si una persona es extranjera no se hace revocatorio, porque se le estaría dando margen para poder seguir en la presidencia. Cuando una persona es extranjera, se descubre que es extranjera y es presidente, se le anula el juramento presidencial. Es algo que no tiene toda esta dimensión de un revocatorio, como que nos hemos dado cuenta a lo largo, que es lo complicado, sino que es un procedimiento mucho más corto, si es verdaderamente. Pero es que sinceramente, Julio Borges sabe que él nació en Venezuela, y Tomás Guanipa, pero hay toda una componente que perjudica al revocatorio. Sin embargo, nadie se ha dado cuenta, o por lo menos muy pocas personas me he dado cuenta yo, mínimo, que un revocatorio no se le puede hacer a un presidente que se descubra que es extranjero. Y la persona precisamente trata de votar
también por las críticas que le hacen, porque es extranjero. Y resulta que si es extranjero, no cabe revocatorio. Pero se hace revocatorio porque realmente saben que tuvo que haber nacido en Venezuela, porque si no, sería totalmente absurdo que se hiciera un procedimiento tan grande a una persona que no es venezolano. Sí, hay muchas conjeturas después, posterior, ¿no? Por ejemplo, nació en el año 62. 62. Imagínese usted que la señora madre de Nicolás se traslada a Cúcuta para tener a su hijo por allá. Eso no tiene sentido. Usted dice, tiene Sí, el sería área una de las ellos de sí, trabajo y de todas estas yo cosas. he pensado todas esas cosas, bueno, y de repente quiso tener el hijo allá, pero es difícil que una mujer colombiana, de padre casada con venezolano. Aunque mire, profesor, le puedo contar, Sí. hoy en día hay algunos alcaldes por ahí en Venezuela del gobierno, pro gobierno, que se llevan a su mujer a los Estados Unidos para ir por allá porque quieren tener su hijo con doble nacionalidad, pues. Sí. Eso está ocurriendo. Eso Lo que pasa es que uno no se mete en la vida familiar de los demás, ¿verdad? Sí. Pero me parece que no tiene nada que ver con lo que es el proceso que estamos viviendo, el proceso político. Ahora, yo conozco a Nicolás desde, o sea, de vista, pues, Sí. del año 90, por allí. Un muchacho que trabajaba en la oficina con David Nieves y al mismo tiempo trabajaba en el metro de Caracas. Y su porte no era un porte de una persona de nacionalidad colombiana. Más bien parecía curazaleño, porque es como moreno, pues. Sí. Ese tipo que llaman culino. Pero que quiero hacer una aclaratoria muy importante. También algunas personas han establecido, sí, nació en Caracas, pero tiene doble nacionalidad porque la madre es colombiana. Y eso es muy difícil de entender para muchas personas. La Constitución de Colombia, si se estudia bien, no da la nacionalidad automáticamente a los hijos de colombianos o colombianas nacidas en el exterior. Tienen que tramitar, y conozco casos de personas que tienen madre colombiana y tuvieron que tramitar por haber nacido en Caracas, quisieron tener la doble nacionalidad y tuvieron que pedir la nacionalidad, gestionarla. Que no es el caso nuestro. Y yo no creo que él lo haya hecho. No, el caso nuestro, por ejemplo, Ah, no, sí, es venezolano por por nacimiento. nacimiento. Ya, Sí. el hijo de venezolano en el exterior se considera venezolano por nacimiento. Sí. Bueno, yo creo que hemos aportado, hemos dado algunos elementos más para ese tema tan interesante que llamó la atención mucho de los venezolanos en los últimos tiempos. Sí, Por bastante. tratarse del presidente de la República. Pero aquí tenemos esa inclinación a pensar que los presidentes son extranjeros, en algunos. En el caso Sí, que Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez era colombiano, según los opositores de la época. Y la mamá de Pérez Jiménez era de Bucaramanga. Bucaramanga. Ahí no hubo problemas. Bueno, y no. Ramos J. Velázquez. Su Sus piensa, padres sí. colombianos. Padres, sí, Claro. sí. Nació en Venezuela, pero de padres colombianos. Y así, pues. Y hay una cosa que en la frontera, usted sabe que esa frontera que separa el Táchira de Santander, pues. Esa frontera para los venezolanos ni para los colombianos existe. Esos pasan para allá y vienen para acá. Hay una vida fronteriza allí. Mire, usted me habló del revocatorio. Yo creo que no hay revocatorio, ¿verdad? Yo lo veo difícil. Desde su punto de vista de politólogo. Ahorita, ya le voy a decir por qué lo considero muy difícil. El 28 de noviembre se va a dar el resultado del revocatorio hecho el 27, 28 y 29. Y el 10 de diciembre, dicho por los rectoras, pues, se supone que el rector, lo único que hay también, pues está de acuerdo en eso. El 10 de diciembre se va a decir la fecha del referéndum, el 10 de diciembre. Entonces es muy difícil que sea en el propio diciembre. A lo mejor lo esperan en el 24. Bueno, se supone que No, eso tiene. eso es un chiste malo. Ahora, ¿cómo se llama? La figura de referéndum revocatorio es muy complicada porque puede producir inestabilidad en cualquier gobierno. No estoy hablando de este o de cualquier gobierno. Vamos a pensar en un presidente muy responsable, muy cuidadoso del gasto público, con resultados moderados, pero un gobierno eficiente y organizado. Pero hay un movimiento demagógico populista que lo quiera sacar del poder y se forma un gran movimiento con un gran líder y puede sacar a un presidente en esas circunstancias, que no sería conveniente para el país. Y también se presta a grandes maniobras para cualquier presidente que tenga el poder para impedir.
un revocatorio. Yo creo que eso fue uno de los errores, entre los tantos que pudo haber cometido el presidente Chávez, fue haber auspiciado dentro de la constituyente del año 99 ese revocatorio. El extender inclusive el periodo presidencial a 6 años. Es que fue por eso, sí. Claro, tú puedes como una compensación a los 6 y años. además la reelección indefinida. Esas cosas que... Ahora yo voy a dar una opinión rápidamente. No me la dé rápidamente, me la da cuando sí, regresemos. sí. Continuamos con el profesor Jesús Márquez Briceño. Profesor, yo lo interrumpí, pero bueno, teníamos problemas, tenemos que irnos a nuestro compromiso. Dígame. Yo considero, y consideré en el momento que se estaba discutiendo, que para la oposición y para el país, creo, hubiese sido mucho mejor ir a unas elecciones de gobernadores en diciembre. Porque lo que pasa es que también en las elecciones de gobernadores se apartaron totalmente. El único que se ha inscrito es Arias Cárdenas. El único que se lanzó se inscribió. Más nadie, se pueden haber hablado de nombres, pero no inscritos. Esto quiere decir que la elección de gobernadores quedó marginada y el revocatorio de una manera obsesiva y terrible. Y lo más seguro es que no va a haber, porque con esos plazos es muy difícil que haya. Se está buscando también que sea en el 17, pero eso tiene también muchas personas que no están de acuerdo. Pero la elección de gobernadores en diciembre le hubiera dado al país un respiro, todo el mundo estaría en campaña hacia los gobernadores de cada estado, de acuerdo a cada posición política, y la oposición tenía grandes oportunidades ahí de tener un triunfo bastante significativo. Pero hay que pensar también que el revocatorio fue en marzo que se llegó a ese consenso, porque en enero y febrero habían otras posibilidades, que si enmienda, que si el abandono del cargo, que si la renuncia, hasta que por fin, o sea que realmente sí se perdieron allí como 60 días más o menos. Ya. En estos tiempos donde hablamos de derecha e izquierda, no sé si usted, cuál es la posición suya, política, un hombre de izquierda, progresista. ¿Usted conoció a Remiro Galdós? Sí, porque es primo hermano mío, hijo de mi tía Teresa Márquez de Galdós, hermana de mi papá, y a la vez era pariente de su esposo, pues era Galdós, mi papá también era de José Rafael Galdós. En el año 1957, exactamente en la carretera, la primera vez que lo vi fue en la carretera Guanare-Biscucuy, pero en ese momento íbamos era para la hacienda, Santo Cristo, donde por cierto tuvo Pablo Neruda, y le hizo un poema ese poema dedicado a América, ahí aparece el Canto América, está la hacienda de Santo Cristo, donde pasa el río Portuguesa. Es una zona bastante estrecha, si uno se pone a ver, pues no creo que llegue a 2 kilómetros, lleno de montañas por los lados, ¿no? Ahí el general Galdós se iba a disparar un tiro cuando fracasó su gestión frente para derrocar a Gómez, y Joaquín Gabaldón Márquez, al que ustedes llamaban el general, que es su hijo, que nació en el año 8 y que fue decano de la Facultad de Humanidades de la UCG, impidió que se suicidara. O sea, ya él se iba a pegar un tiro, el general Gabaldón, pues mi tío José. Era un hombre de honor, como llaman. Sí, porque además estaban incendiando casas de campesinos, entonces para que, bueno, yo me muero, pero antes de que maten a eso. Mire, usted habló de Pablo Neruda, a usted le gusta mucho la poesía, Sí, la literatura en general. Y la música. Sí, la música especialmente fue. Me contaron que usted es un hombre, ¿cómo se llaman los afectos de la música? Melómanos. Melómano, usted es un melómano. Por allí hay un tema que estuvimos mencionando en estos días cuando hablamos para invitarlo al programa. Y yo quisiera que escucháramos rapidito. What's Side Story. Ajá. No se me adelante. Ajá. Dígalo. What's Side Story. What's Side Story. En castellano.
Bueno, Amor no es la traducción exacta. Amor sin barreras fue el título que le pusieron para América Latina. Una película. Pero la película está desarrollada para el lado oeste de Nueva York y es una reproducción del Romeo y Julieta. Acuérdense que hay un puertorriqueño, hay una puertorriqueña, un norteamericano, se produce un conflicto grande, mueren los dos, y luego hay el dolor y el sufrimiento que también vemos de los allegados en Romeo y Julieta. Y usted ha escrito algunas cuestiones sobre música. Bueno, sí, yo escribí algunas cosas, por lo menos escribí un artículo en 1959 augurando el desarrollo del sistema de orquesta cuando estaba recién llegado, pero ya en el 1969 publiqué en el Nacional un artículo donde planteaba la necesidad de una red, yo no hablaba de sistema, una red de orquesta sinfónica, porque yo era muy amigo de José Antonio Abreu, desde el año 63, Antonio Esteves, de Gonzalo Castellano, de Benzo Castellano, el maestro Sojo, conversé horas con el maestro Sojo, muchísimo. Y entonces me atrapó desde niño. O sea, yo estoy oyendo música sinfónica que yo recuerdo del año 47 y nací el 42. Y una de las obras que más escuché, porque era un tema de la radio, de una radionovela, era La consagración de la primavera de Stravinsky. La tocaban todos los días a la 1 de la tarde. La radio influyó mucho. Pero también habían discos en mi casa de Beethoven, porque mi hermano estudió violín, mi hermana piano. Estudiaron 5 años mi hermana piano y mi hermano 2 años violín. Y yo también comencé el corno, fagote, pero no tuve una dedicación desde el punto de vista metódico, sino que pues, he dado charlas de apreciación musical en diferentes partes de Venezuela, en casi todos los estados. Era muy afecto también, me contó alguien cercano a usted, que usted era muy afecto a las fiestas taurinas. Bueno, aunque tengo autocrítica, yo digo, cónchale, realmente que ya con los años me doy cuenta de lo que significa el sufrimiento de los toros. Hay una serie de cosas que se ha informado y también los toreros sufren, pero se piensa, hay gente que dice, ojalá los maten por la rabia que le dan de que ellos matan a muchos toros. Pero yo me crié en ese ambiente, porque vivía muy cerca del nuevo circo de Caracas. Y vi torear muchísimo a César Girón, a Antonio Ordóñez varias veces, a Luis Miguel Dominguín, y realmente y había Antonio Aragón todos los domingos después de la corrida. Pero con los años, quizás la última corrida que fui fue en el año 2008, me doy cuenta de que es muy discutible la existencia de la fiesta brava, como se le llama, y la verdad que en España también se ha reducido la cantidad de corridas y se han cerrado plazas importantes como la de Barcelona, donde tomó César Girón su alternativa con Carlos Arruza. A su criterio, ¿quién es el mejor torero? Mira, hubo un cónclave de críticos hace unos años, no sé, hace 20 años, un estudio profundo y llegaron que el torero más perfecto de la historia había sido Antonio Ordóñez, que toreó muchísimo con César Girón. O sea, que me han dicho que usted es la Biblia de la política, pero también me han dicho que es la Biblia del boxeo, así como el amigo que y la Biblia del béisbol. Vamos a saltar del... Vivía Ramoncito Arias con Pascual Pérez. De los toros vamos a saltar el boxeo. ¿Cuál es el mejor boxeador venezolano de todos los tiempos? No, está pensando mucho. Un momentico. Yo creo que el niño Linares está demostrando tener unas condiciones, oye, máximas. Tiene 5 campeonatos mundiales, tiene un pluma, superpluma, y ahora tiene el ligero de las 3 de la comisión, de la asociación y de la revista. Vámonos a la joya la otra joya de la corona. ¿Cuál es el mejor pelotero venezolano de todos los tiempos? Bueno, claro, a la defensiva, Omar Vizquel, a la defensiva. Yo te leo ya. Y a la ofensiva, Miguel se Carnero. identificó, Leones del Caracas, ¿no? No, yo fui siempre magallanero. No, pero hasta el año 70, de ahí en adelante. Ahí se cambió a los tiburones. No, me abrí. No tuve ningún fanatismo beisbolístico, sino que ganara quien fuera el mejor. Se dio cuenta del error que había cometido. Quizás porque pasó a Valencia, porque Magallanes era de la ciudad de Caracas. Se dio cuenta del error y dijo, no, vamos a seguir por lo menos. Pero ¿cuál ha sido el mejor pelotero además de Vizquel? Pero Luis Aparicio, por supuesto, como shortstop. Bueno, profesor, de verdad, yo estoy muy contento. Muchas gracias. Con esta entrevista. Pero le voy a hacer una última pregunta que no le da gusto a mucha gente. Gracias. Y está
tentado a decírsela. ¿Quién es más peligroso? ¿Un terrorista o una suegra? Yo le dije que podría ser que algunas suegras aterrorizaban a los yernos, pero no, dijimos que no era. ¿O cuál es la diferencia entre el terrorista, mejor dicho, la diferencia entre el terrorista y la suegra? Me rindo. La única diferencia es que con el terrorista se puede negociar. Bueno, profesor, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Y están abiertas las puertas, pues, muy agradecido. de programa para usted. Muy agradecido. Vamos nosotros a nuestro segmento de las verdades ocultas. Hemos llegado a las verdades ocultas. Colisión. Otro capítulo más en el inevitable choque de trenes cada vez más cerca. Ante el impasse surgido entre los poderes ejecutivo y legislativo, el pasado martes, el TCJ sentenció que el presupuesto nacional deberá ser presentado por el presidente de la República ante la Sala Constitucional bajo la forma normativa de decreto que tendrá rango y fuerza de ley. ¿Cómo se conoce? La Carta Magna establece en su artículo 313 que el Ejecutivo presentará ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley de presupuesto para su debida aprobación. ¿Qué pasó? El TCJ alega ahora que la decisión tomada se fundamenta en el desacato que voluntariamente mantiene un grupo mayoritario de diputados que actualmente integran la Asamblea Nacional. Respecto de sentencias del TCJ y de la Constitución. En puertas está el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Henry Ramos Alú y su probable detención. Desventajas y obstáculos, tomen nota los amigos del referéndum revocatorio, no todo es malo. Las desventajas y obstáculos que deberán superarse para lograr 20% de las firmas requeridas para la activación del referéndum revocatorio del mandato presidencial. Entre otras, los siguientes. Incumplimiento en el número de mesas. Incumplimiento en el número de horas diarias. Problemas en la instalación y apertura de las máquinas cactahuellas en cada una de las jornadas. Inasistencia o retardo en el horario establecido para el personal autorizado por el CNE. Alargamiento del tiempo de receso. Retrasos moderados con las cactahuellas. Invalidaciones de firmas, invalidaciones de huellas, detalles técnicos, comunicacionales y humanos del poder electoral predecibles. Los días dispuestos para el proceso son laborables y hábiles. Menos de 15% del total de las mesas dispuestas en elecciones anteriores, menos de 10% del total de centros dispuestos en elecciones anteriores, horario interrumpido, aparición de requisitos o normas no previstas para el referéndum por parte del CNE, necesidad de mayor movilización de electores por no estar dispuestos todos los centros, posibilidad de problemas con el suministro eléctrico, solicitud de 4 huellas en vez de una de tipo personal, tipo de personal que desplegará el CNE para realizar el proceso, incertidumbre si el 20% de firmas es nacional o por estados, problemas en las colas de electores, amenazas y desinformación. Por último, dificultades de ubicación, traslado y transporte para el acceso a los centros de votación asignados por el CNE. Ese es mi aporte. Pues no digan que no se los dije. Persiste la tesis según la cual la polémica página web Dollar Today fue comprada por más de 50 millones de dólares, los cuales habrían sido cancelados por un empresario identificado como Samar López. En realidad la inversión no resulta descabellada,
por cuánto ya debe empezar a arrojar dividendos. Ustedes se preguntarán cómo. Bueno, Dollar Today se posicionó como punto de referencia en el mercado negro. Sin embargo, solo indicativo de ese portal es utilizado para la compra, mientras que para la venta prevalece el llamado dólar Cúcuta. Actualmente por encima, este dólar Cúcuta de los 1.280 bolívares. En el mercado negro, quien vende dólares tiene un diferencial de casi 200 bolívares. Hemos llegado al final del programa y será pues hasta el próximo domingo.